Muy buenas, ya para terminar los análisis del circuito de Singapur antes del Gran Premio de Fórmula 1, vamos a hablar sobre los reglajes rápidamente, al menos viendo las características más importantes. En cuanto a la aerodinámica, tenéis que tener en cuenta que es uno de los circuitos en los que más importante es porque tenemos varias curvas de velocidad media y de velocidad alta, aunque también alguna de velocidad baja. Y lo digo así porque mucha gente cree que las curvas de baja velocidad, con los circuitos como por ejemplo Mónaco, ahí es donde gana importancia la carga aerodinámica, pero no es tanto así. En un circuito como Singapur es importante sobre todo porque la carga aerodinámica te va a dar mucho agarre cuanto mayor es la velocidad a la que estás cogiendo las curvas. Entonces, curvas de más velocidad, como puede ser incluso la curva número 1, como puede ser la curva número 15, como pueden ser esa serie de enlazadas que son un poquito más redondeadas, ahí es donde realmente te da mucha ventaja la carga aerodinámica. El problema es que tenemos también zonas de recta. Entonces, por ejemplo, entre las curvas 5 y la 7, que es un tramo bastante importante recta, aunque incluye también la curva 6, ahí tener más carga aerodinámica te va a dar también más drag y por tanto vas a ver reducida tu velocidad punta. Por lo tanto, no es un circuito de máxima carga aerodinámica como puede ser en Mónaco, pero sí que va a ser muy alta. Entonces, sin llegar al extremo, lo más alta posible, para que nos entendamos. Y además cobra mucha importancia el tren delantero, el alerón delantero, que tiene que generar toda la carga aerodinámica posible para tener un coche que esté incluso desequilibrado porque tenga mucha carga en el tren delantero. Estos Fórmula 1 siempre en todos los circuitos son más bien subviradores porque tiene una falta de agarre en el tren delantero por el concepto que tenemos este año. Por lo tanto, cargar más ese alerón delantero te va a dar más agarre en los neumáticos, que al final son los que giran el coche a un lado de otro, y entonces vas a poder tener un coche más reactivo y al final más ágil, sobre todo en esa curva de velocidad media y de velocidad baja. Luego podemos jugar también con el tema de las suspensiones, donde lo más importante es tener una buena salida de curva, porque estas curvas de velocidad media y de velocidad baja no solo son importantes entrando, sino también saliendo. Por lo tanto, tener un coche que permita más agarre en el tren trasero sin perder mucho agarre en el tren delantero te va a dar mucha estabilidad. Es muy típico los contravolantes en salida de curva que vamos a ver en Singapur y os lo podéis esperar porque además justo tenemos muros en la salida de la curva y son todavía más peligrosos, entonces lo suelen repetir, ¿no? Cuando los pilotos están a punto de perder el coche. Entonces, esto se consigue teniendo un tren trasero que tienda a bajar bastante y un tren delantero que en la salida de curva pues sea un poquito más blando, que tienda a, o que al menos tenga la posibilidad de recorrer más en cuanto a las suspensiones y a la altura del coche. De esa manera no vas a perder mucho agarre en el tren delantero, vas a tener mucho empuje desde el tren trasero porque son tracción trasera y vas a poder salir de una forma estable y además rápida. Luego es importante también la estabilidad, no tener un coche que sea demasiado lento, demasiado torpe en el balanceo, especialmente de ese tren delantero, porque la serie enlazada que tenemos un lado hacia otro, por ejemplo, cuando tenemos la curva 18-19, luego 20-21, pues ese tipo de curvas que es un lado hacia otro constantemente, ahí se penaliza mucho si tienes un coche que no es muy reactivo en el balanceo, es decir, que el coche en el tren delantero se pueda balancear hacia un lado hacia otro y que además lo haga de forma rápida. Por lo tanto, tener una rigidez en elementos elásticos, como puede ser la barra anti-roll, bastante alta, pero unos amortiguadores más bien blandos, porque si tienes unos amortiguadores muy duros, lo que hace es que el coche sea como una especie de balsa que se va balanceando muy torpe un lado hacia otro, muy lento, y ahí pierdes mucho tiempo. Luego, en cuanto a los frenos, pues la presión de los frenos quizás se deba reducir un poco por dos factores. El primero, que tenemos muchísima frenada y eso lógicamente va a hacer que se sobrecaliente, y punto número dos, porque es relativamente fácil bloquear, y aquí bloquear una frenada es un auténtico desastre, especialmente también para los neumáticos. Por lo tanto, se suele bajar un poquito la presión de los frenos para que sí tengas que frenar más, pero no sea tan fácil llegar a bloquear los frenos. Y luego, en cuanto al balance de cuánto freno delante, cuánto freno detrás, quizá más bien atrasado. Si lo adelantas, vas a tener un coche más estable, por lo tanto más fácil de controlar la entrada a curva, pero claro, es muy fácil que se te vaya largo. Y aquí en Singapur, si tienes un coche que es torpe entrando curva porque se va hacia afuera, es subvirador, lo vas a tener todo perdido. Entonces, se atrasa el balance de freno, al menos los pilotos que tengan la confianza en el coche suficiente, y de esa manera vas a tener un coche mucho más ágil entrando a curva, porque al final vimos que teníamos 15 frenadas, que son muchísimas, y si esas 15 frenadas las tienes controladas y un coche que se cruza muy rápido y entra muy bien en curva, entonces vas a ganar muchísimo tiempo. Luego, por supuesto, podemos hablar del resto del chasis, del tema de la dirección, por ejemplo, que va a ser muy importante por estar constantemente girando de un lado hacia otro y girando bastante hacia un lado y hacia otro, y por supuesto también el tema del diferencial para tener mucho empuje, también todo el agarre posible, pero no sufrir demasiada degradación, porque aquí en el circuito de Singapur se suele degradar bastante el lado derecho especialmente
y casi de la misma manera el tren delantero que el tren trasero. Estos Fórmula 1 pues son nuevos, nunca han visitado el circuito de Singapur y es complicado saber exactamente qué neumático se va a degradar más, pero el lado derecho entero sobre todo se suele degradar bastante y eso pues hace que para los equipos sea un verdadero comedero de cabeza. Así que nada, esto es un repaso muy rápido a lo que son los reglajes. Si queréis saber más sobre reglajes, un poco la mecánica de los Fórmula 1 y del automovilismo en general, incluso el reglaje para Sim Racing, echad un vistazo a Level Up Academy, que ahí tenéis tarifa plana para aprender todo lo que queráis con cursos bien ordenados, cada uno con sus 10 clases, y mientras tengáis la suscripción activa, que la podéis cancelar cuando queráis sin problema, podéis ver todos los cursos que queráis a vuestro ritmo, además acceder a la descarga, a los certificados y todo eso, ¿vale? Así que nada, espero que le echéis un vistazo, echarle un vistazo sobre todo a la primera clase de cada curso, de lo que más interese, que es gratis, y ahí os explico un poco más el curso, aparte de ver cómo es el formato. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por haberos quedado hasta el final, especial agradecimiento a los que ya están en Level Up Academy y nos vemos muy pronto analizando el Gran Premio de Singapur.